porque, hola, hola. Él me dijo que eran 4 semanas, pero después me ha dicho que va a terminar el 17. ¿Y 17 qué día cae? Ya estamos febrero, ¿no? Estamos febrero aquí. Víctor, ¿estás entrando con dos usuarios? ¿Sí? ¿Estás entrando con dos Claro. usuarios? Ah, ya, ahora sí uno. Listo, voy a conversar bien eso con el profesor, ¿ya? Ok. La oración gramatical, ¿ya? Vamos a tratar de ver de una manera rápida todo lo que es la oración gramatical, ¿ya? Empezamos definiendo qué es una oración, ¿ya? ¿Qué es una oración? ¿O qué es la oración gramatical? A ver, mira, qué interesante. Conjunto de palabras, ¿sí? Conjunto de palabras que poseen coherencia gramatical. ¿Qué es la coherencia gramatical? Es la lógica, que presenta lógica, ¿sí? O sea, ese conjunto de palabras, si nosotros hablamos de un conjunto de palabras, ese conjunto de palabras debe tener lógica, ¿sí? ¿Y qué es la lógica? La coherencia gramatical, ¿ya? Vamos a encender acá. Ahí está. El ventilador que hoy día sí está haciendo calor. Bueno, yo siento acá calor. Eso es la oración, ¿ya? Cuando te pregunten qué es la oración, conjunto de palabras que posee coherencia gramatical, o sea, lógica, ¿ya? Gracias, chicos, por encender su cámara, bacán con ustedes, siempre, siempre muy bien con ustedes, ¿sí? Algo más, bueno, proposición lógica por escrito, oraciones se encuentran delimitadas por la presencia de un punto, ya. Todas las oraciones, eso es lo que olvidamos siempre, ojo, cuando escribimos oraciones. Siempre que escribamos oraciones, no nos olvidemos de colocar el punto, ¿sí? ¿Ok? Porque el punto, ¿qué sucede? El punto nos señala el final de la oración, ¿ves? Ahí acaba. Si nosotros no colocamos punto, quiere decir que no ha terminado la oración o que quede incompleta. Sí, por favor, no olvidarnos que es uno de los errores que cometemos, ¿no? Cuando escribimos, no colocamos punto, ¿sí? Simple, entonces, el concepto de oración, conjunto de palabras con coherencia gramatical. ¿Y qué es la coherencia gramatical? La lógica, o sea que debe tener lógica. ¿Sí? Ese es el concepto básico de lo que es una oración. ¿Ya? ¿Qué más tenemos acá? Vamos a seguir con el siguiente. Eh, tipos de oración, ¿ya? Esto es, esto es según la actitud del hablante, fíjate, según la actitud del hablante, a ver, según la actitud del hablante, puede ser de estos 6 tipos, ¿sí? Enunciativa cuando informa, ya, cuando informa, ¿no? Por ejemplo, decimos, Perú empató ayer. Entonces, la oración es enunciativa, ¿ya? Ahora, pues, esta enunciativa puede ser de 2 tipos, ¿ya? Puede ser afirmativa o negativa, ¿ya? Puede ser afirmativa, ¿ya? O negativa. Por ejemplo, si yo te digo, no está haciendo frío, mira, no está haciendo frío, es una negación, ojo. Si yo te digo, no está haciendo frío, es una negación. Pero, ¿estoy informando o no? Sí te estoy informando. Entonces, por lo tanto, la oración es enunciativa, ¿ya? Las oraciones enunciativas, entonces, simplemente, a qué se refieren? A informar, ¿ya? Que puede ser una afirmación, como por ejemplo, si yo digo, Perú empató el partido de ayer. Estoy informando y es una afirmación, ¿no? Es una afirmación, estoy afirmando que Perú ganó. Y también te puedo decir, no me he vacunado, mira, no me he vacunado aún, ¿ya? Entonces ahí es una negación
pero también está informando. ¿Qué está informando? Que no se ha vacunado, y por lo tanto es enunciativa. Ok, la siguiente, esta ya la conocemos, ¿no? Exclamativa, cuando nos muestra sorpresa, nos muestra admiración, ¿no? Y siempre va entre los signos de admiración, ¿no? Por acá los tengo, a ver dónde está, aquí está. Ah, no, esa es de interrogación. Siempre va entre signos de admiración o exclamación, ¿no? ¿Ok? Y nos señala sorpresa, admiración, alguna frase con cierta carga emotiva. También cuando se quiere hablar de un grito, ¿no? Por ejemplo, si ponemos aquí gol o apúrate, ¿no? Entonces escribiríamos así, ¿no? Apúrate, como te dice a veces tu mamá, ¿no? Apúrate, 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 Mariana, ¿no? Entonces, ahí también, ojo, para dar órdenes, ¿no? Todas aquellas oraciones que expresan una emoción, ¿sí? Una emoción. Esas son las exclamativas. Siempre van, ojo, siempre van con los signos de admiración o signos de exclamación, como también se les conoce, ¿ya? Hey, al inicio y al final, por si acaso. Al inicio y al final. Algo adicional, ¿ya? El signo de admiración de cierre reemplaza al punto. O sea que aquí ya, después de esto, ya no se coloca punto, ¿ya? Ya no se coloca punto. Con el símbolo o con el signo, ya se acabó la oración. Tanto en exclamación como en interrogación, ojo, ¿ya? En exclamación e interrogación, dos cosas. No olvidar el símbolo al inicio, o sea, de apertura, ¿sí? Y el símbolo de cierre al final. Y ya no se coloca punto porque el símbolo reemplaza al punto. ¿Ya? Las interrogativas también ya las sabemos, ¿no? Las interrogativas que señalan algún tipo de pregunta, ¿no? Algún tipo de pregunta. Y siempre van con los símbolos o con los signos, ¿no? Los signos de interrogación, ¿no? Aquí están los signos de interrogación, acá los tengo, ¿no? Va con los signos de interrogación. Ahí ingresa Milena. Ahí está Milena. ¿Ya? Siempre va con los signos de interrogación. No olvidar, igual que en la oración exclamativa, ¿no? Por ejemplo, colocamos, ¿quién ingresó a clase? Ponemos, ¿no? ¿Quién acaba de ingresar? No, entonces la respuesta es Milena, ¿no? Buenos días, Milena, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenos días, profesor. ¿Qué tal? ¿Estás tomando desayuno? Ya. ¿Está rico? Ya. Ok. Entonces, hey, ¿quién acaba de ingresar? Ya, ahí está. No olvidar el signo de interrogación al inicio y el signo de interrogación al final. Y nuevamente, al igual que en la oración exclamativa, ya no necesita colocar punto al final porque el signo reemplaza al punto. ¿Ya? Ese es más fácil, ese es más rápido. Imperativa, de hecho que es directamente una orden directa, ¿no? Una orden directa, ¿no? Una orden directa. Cierra la puerta, enciende tu cámara, ¿no? Una orden directa. Enciende tu cámara, orden directa. Orden directa, ¿no? Enciende tu cámara, ¿no? Enciende tu cámara, orden directa, ¿no? Estudia, orden directa, ¿no? Estudia, ¿no? Orden directa. Para eso sirve la imperativa. La dubitativa ya la saben, ¿no? Expresa una duda, ¿no? Una duda, ¿no? Una duda, o quizás una posibilidad, ¿no? Una posibilidad, ¿no? Una duda o posibilidad, ¿no?
tal vez te vea, ¿no? No es seguro, está en duda, ¿no? Tal vez te vea, ¿no? Una duda o una posibilidad, ¿no? Quizás vayamos al mundial, ¿no? Quizás vayamos al mundial. Es una posibilidad, ¿no? Es una posibilidad. Si ganamos, no sé. Quizá, duda o posibilidad. Y la desiderativa, ya recordaron, la desiderativa, un deseo, ¿no? Un deseo. Y siempre va con el ojalá, ¿no? Con el ojalá, ¿no? Ojalá, tilde en la A, se acabara o se termine la clase, ¿no? Se termine la clase. Aquí me estoy olvidando algo que les dije al inicio, ¿no? Del punto. Y así, aquí me he olvidado del punto, por ejemplo, ¿ves? Aquí, ¿ves? Y es un error que lo cometemos a diario y a cada momento, ¿no? Nos olvidamos del punto. Ojo. Y ahora sí, no olvidarnos del punto, ¿ya? Ok, esos son, ojo, todas estas oraciones son según la actitud del hablante. Eso ya lo sabemos, ¿no? Según la actitud del hablante, ¿ya? Ok, vamos a colocarle su asistencia a nuestra amiga Milena, que ha llegado temprano, ¿sí? ¿Dónde está? Acá está, temprano. Ahí está, tempranito. Listo. No ingresa Richard, ¿no? Bueno. Ya vimos esto sobre las oraciones. Hola, Milena. Ahí se ve tu frente. Muy bien. Ahora, esto es según la actitud del hablante, ojo, según la actitud del hablante, ¿no? Y aquí está todo lo que, la exclamativa, todo eso, lo que les expliqué hace un momento, ya lo desarrollé para no estar perdiendo más tiempo, ¿no? Imperativa, una orden directa, ¿no? Dubitativa, una duda, ¿no? Una duda o una probabilidad. Desiderativa, un deseo, ¿no? Ojalá puedan venir con nosotros, que te vaya bien el examen. Un deseo, que te vaya bien en el examen. Mira, ese es un deseo. Un buen deseo, ¿no? Porque también existen malos deseos, ¿no? Que te atropelle el tren, ¿no? También ese es un mal deseo. Ok. Listo. ¿Cómo está compuesta la oración? ¿Cómo está compuesta la oración? Por dos partes, ¿sí? Y aquí vamos a ver estas dos partes que muchas veces nos generan problemas, ¿no? El sujeto tiene dos partes, perdón, la oración tiene dos partes, sujeto y predicado, ¿no? Por ejemplo, tenemos un ejemplo de Marta es bonita, ¿no? El sujeto, Marta, ¿no? Predicado, el maestro vendió mucho este mes, ya. Esto sería el predicado, ¿no? Con otro color. Ahorita vamos a explicar, mejor dicho, vamos a recordar bien esto de sujeto y de predicado. Así que son las dos partes importantes de la oración y que más que saber en secundaria, ¿ya? En secundaria y en primaria, desde sexto, ya no necesitamos mucho saber para qué sirve el sujeto, qué es el sujeto, para qué sirve el predicado. Lo que queremos es saber la estructura de la oración. Vamos a usar ese ejemplo, ¿ya? Vamos a usar ese ejemplo. Por ejemplo, esta primera oración, ¿ya? Vamos a acercarnos. Está pasando un avión. Primero, la estructura de esta primera oración es más simple, ¿no? Lo que se busca es llegar a esto, mira, a que tú puedas decir, Marta es un sustantivo y como está dentro del sujeto, va a ser núcleo del sujeto, ¿ya? Es un verbo y como está en el predicado, va a ser núcleo del predicado. Bonita, ¿sí? Es un adjetivo y como no está en el sujeto, ¿ya? Entonces va a ser parte del predicado. Entonces no podemos preguntar qué es. Tampoco podemos preguntar dónde. Aquí preguntamos cómo es Marta. ¿Cómo es Marta?
Entonces, ¿cómo es Marta? Marta es bonita. Entonces, aquí estamos hablando de un circunstancial de modo. Al final lo que se busca enseñando sujeto y predicado y todas las partes de sujeto y predicado es llegar a que ustedes puedan hacer o resolver esto, hacer esta parte, este análisis. Eso es a lo que se quiere llegar cuando se enseña sujeto y cuando se enseña predicado. ¿Ya? Y para eso se necesitan las categorías gramaticales y también saber sujeto y predicado, porque ojo, un sustantivo, ya, para este lado es sujeto y para este lado es predicado. Un sustantivo dentro del sujeto es núcleo predicado, pero un sustantivo en el núcleo del sujeto, pero un sustantivo en el predicado ya no es núcleo del sujeto. Y eso hay que saberlo. Mira, vamos a analizar la otra. Vamos a analizar la otra oración. Predicado, mira, aquí es un poquito más. ¿Ya? Fíjate aquí. Esta ya es un poquito más compleja. A ver, vamos primero a separar sujeto y predicado. ¿Ya? ¿Quién realiza la acción? El maestro. ¿Ya? ¿Y qué se dice del maestro? Que vendió mucho este mes. Entonces, esto de aquí va a ser sujeto. ¿Sí? Eso va a ser sujeto. Y esto de aquí va a ser predicado. Ahora, eso es la primera parte, pero lo que me va a interesar al final es la estructura. Y entonces empiezo a analizar, ¿no? Y empiezo a analizar. En primer lugar, maestro. Como es un sustantivo, porque nombra a una persona, esto va a ser núcleo del sujeto. ¿Sí? Va a ser núcleo del sujeto. ¿Ya? El, que es un determinante, y ya vimos que es un determinante, ya, o sea, un artículo, ya, espérate, con otro color, que es un determinante, el, y que acompaña al núcleo del sujeto, entonces en este caso va a ser modificador directo. ¿Sí? Ahora vamos al predicado. Dentro del predicado, el verbo ¿qué indica? El verbo dentro de la oración, ¿qué función va a cumplir? Va a cumplir la función de núcleo del predicado, fíjate. Y aquí ya es otra función, y aquí ya es otra parte del núcleo predicado, ¿no? Ahora, ¿cuánto vendió? ¿Cuánto vendió? Vendió mucho, vendió mucho. Entonces, ahí utilizamos lo que es el circunstancial de cantidad. Mira, circunstancial de cantidad. Circunstancial de cantidad. ¿Cuánto vendió? Mucho. ¿Ya? Y ahora, ¿cuándo vendió? ¿Cuándo vendió mucho? ¿Cuándo vendió mucho? ¿Cuándo vendió mucho? Ah, ¿cuándo vendió mucho, profe? Este mes, este mes. Y ese a la pregunta ¿cuándo? Ya a la pregunta ¿cuándo? Va a ser circunstancial de tiempo, ¿no? De tiempo. ¿Cuándo? Este mes. ¿Ves? Entonces empezamos, ojo, empezamos con este análisis de saber sujeto y de saber predicado, pero lo que interesa al final, y por eso es que se enseña, y por eso es que se enseña sujeto y predicado, desde primaria se te enseña eso, ¿ya? Para que al final, hasta segundo de secundaria, tú puedas hacer este análisis. Ya, en tercero ya no se te pide ese tipo de análisis porque ya no se trabaja con oraciones simples, se trabaja con oraciones compuestas. Pero mira, si tú desde sexto no manejas esto y no lo manejas bien, en secundaria, en primero, que ya algunos han estado en primero, tienen que manejarlo bien. Y nos hemos dado cuenta que nada, ¿no? Que ni siquiera saben definir sujeto y predicado. Tienes que llegar a esto, ¿ya? Porque luego ya cuando vienen los exámenes de admisión, cuando ya termina secundaria, te preguntan, no te preguntan qué es el sujeto, qué es el predicado. Te ponen esta oración, en señales o estructura, ¿no? Y te dan varias alternativas con estas fórmulas. Y tú tienes que hallar todo esto. Y no va a ser de una oración así, no, esta oración es pequeña, te va a dar una oración un poco más compleja. Por eso desde sexto, esto debes manejarlo muy bien desde sexto.
Y ¿sabes qué pasa? Que los profesores enseñamos y les explicamos, pero el alumno no lo practica. Pues el alumno cuando le dejamos la tarea, ni siquiera revisa sus apuntes y hace cualquier cosa y te marca cualquier cosa, ¿no? Hola, está entrando ahí Richard, que es el último, ¿no? Con Richard ya cerramos. Richard, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Vamos a colocarte tu... A ver, ya has llegado 25 minutos después. Vas a poder estar en la clase, Richard, pero tu asistencia va a figurar como falta, ¿ya? Porque ya has pasado el tiempo de, de espera, que pues hasta 20 minutos, les digo, ¿no? Así que puedes estar en la clase, no hay problema, pero como has llegado ya demasiado tarde, tu asistencia es falta, ¿ya? Ok, entonces, ojo, esa es la importancia de aprender sujeto y predicado. Llegar a que ustedes puedan hacer ese análisis, ¿no? Ese análisis por oración. Eso lo hemos visto nosotros el año pasado y también creo que cuando el año pasado también. Rapidísimo, sujeto entonces es la persona ya o el ente que realiza la acción, ¿ya? Entonces aquí, mira, ¿quién califica los exámenes? El maestro. ¿Quién ganó la carrera? La tortuga. Esos son los sujetos, ya, esos son los sujetos. ¿Algo más? ¿Se fue Richard? Ah, ya, yo dije, se fue Richard. Ya se fue Samir. El sujeto en la oración puede estar, generalmente está al inicio, pero también puede estar al medio o puede estar al final de la oración, ¿ya? No necesariamente está al inicio como aquí. El sujeto a veces está al medio de la oración o a veces está al final, ¿ya? Por si acaso, ¿ya? Simple, esto ya lo sabes de memoria, así que solamente estamos recordando, ¿ya? Estamos recordando. Predicado, predicado. Vamos a ver, predicado. Predicado. La acción que se realiza o lo que se dice que está realizando el sujeto, ¿no? Entonces, rapidito, nuevamente, el salón fue pintado de blanco. ¿Qué fue pintado? ¿Qué pintaron? El salón. El salón va a ser el sujeto, sí, el salón va a ser el sujeto. ¿Y qué se dice del salón? ¿Qué podemos decir del salón? Que fue pintado, ¿no? Que fue pintado de blanco. Todo esto se predica, ¿ya? Otra vez, el avión era muy bonito. ¿Qué era muy bonito? Entonces decimos el avión. Entonces el avión es el sujeto, ¿no? Ahora, ¿qué podemos decir del avión? ¿Qué se dice del avión en la oración? ¿Qué se dice del avión en la oración? Que era muy bonito. Y eso va a ser el predicado. Ya, esto es simple, esto es muy simple. Hey, ¿qué necesitas hallar? ¿Qué necesitas hallar? Primero el verbo, ¿sí? Primero el verbo, y luego preguntas, ¿no? ¿Qué fue pintado? O si es persona, ¿quién? ¿No? ¿No? ¿Quién? Si es persona, o si es animal. Pero si es un objeto o un lugar, ¿qué? ¿No? ¿Qué fue pintado? El salón. ¿Qué era muy bonito? El avión. Y luego que ya tienes el sujeto, lo demás es el predicado. Lo demás es el predicado. Simple, ¿no? Eso también ya lo recordás. Aquí, como te digo, no puedes fallar, pero el año pasado, no sé si recuerdan cuando hacíamos quizzes, muchos, ¿no? Empezaban 4 que no, o 5 que no reconocían bien el sujeto. Y luego ya como practicábamos bastante en el quizzes, luego ya 3, luego 2, y luego había uno nada más que seguía y seguía, y que yo supongo que estaba distraído, y no es que no quería resolver. ¿Ya? Ok, entonces ya, sujeto y predicado también, como te digo, ¿para qué buscamos, para qué buscamos y para qué enseñamos sujeto y predicado? Para poder llegar a la parte de los elementos de cada parte. A ver si por aquí está. No, por aquí no está. Vamos a hacerlo rapidito. ¿Qué hora es? Ya la próxima clase hacemos oración compuesta. 9:30 ya. Espérate, acá me han escrito. Hola, profesor. Hola, ¿cómo estás? Ya. Ya. Vamos a hacer rapidísimo en la pizarra, las partes, los elementos de cada parte, ¿ya? Vamos a dividir acá la pizarra. Ya, vamos a
lápiz así. Que dice informe de seguridad, ya. No necesito este informe de seguridad. Para este lado va a estar la parte del sujeto y para este lado va a estar lo que es el predicado, ¿no? Predicado. Listo. Ok. Dentro de lo que es el sujeto, ojo, dentro de lo que es el sujeto, ya sabemos cómo preguntar, ¿no? ¿Qué o quién al verbo, ¿no? Y el predicado, ¿qué se dice del sujeto en la oración, ¿no? Vamos a las partes, rapidísimo. Primera parte, nosotros hemos visto, y ojo, desde primaria tienen que enseñarte la siguiente parte. ¿Cuántas partes tiene el sujeto? Tiene 4, ¿ya? Primera parte, la más importante. Claro, Sujeto, no, predicado, núcleo sustantivo, núcleo no, del sujeto. núcleo del predicado, del Ese sujeto más, que digo. estamos en el sujeto, núcleo del sujeto, ¿ya? Segunda parte, modificador directo o modificadores, ¿ya? Modificador directo, ¿ya? Espérate, déjame estirarlo un poco. Tercera parte del sujeto, modificador indirecto. Y cuarta parte, la aposición, ¿sí? La aposición. Cuarta parte, espérate, aquí tengo un distractor, ya. Y cuarta parte, la aposición. Ahí está. Esas son las 4 partes del sujeto, ojo. El sujeto tiene, ahorita las vamos a hacer rapidísimo, las 4 partes del sujeto. Núcleo del sujeto, que es lo más importante, el modificador directo, el modificador indirecto y la aposición. ¿Ya? Esas son las partes del sujeto. El predicado, ojo, el predicado también tiene sus partes, ¿no? No sé si te acuerdas. A ver, vamos a colocarlas aquí en el predicado. Al igual que el sujeto tiene núcleo, ¿no? Entonces, en este caso no va a ser núcleo del sujeto, va a ser, Núcleo del predicado. claro, núcleo del predicado. Núcleo del predicado. Ya te voy a estirar un poquito. Listo. Ya no va a tener modificador directo. Va a tener objeto directo. Objeto directo. ¿Ya? También va a tener objeto, y no va a tener modificador indirecto. Va a tener objeto directo. Objeto indirecto, perdón. Objeto indirecto. ¿Sí? Uy, se fue la I. Objeto indirecto. ¿Ya? Ojo, importante. Y finalmente, la cuarta parte va a ser los circunstanciales. Los circunstanciales. Y aquí dentro de los circunstanciales van a haber como 8 o 9 tipos de circunstanciales. De modo, de lugar, de tiempo. Sí, van a haber muchos tipos. Entonces, ojo, esto de aquí, de las partes de los elementos del sujeto y los elementos del predicado, y cada uno de ellos, núcleo del sujeto, modificador, la posición, núcleo, todo esto, ya te lo enseñamos nosotros los profesores desde quinto de primaria, ¿ya? Algunos quizás no te enseñan aposición, porque es un poquito complejo, pero ya en sexto se enseña aposición, ¿ya? Pero lo demás sí se enseña, núcleo, modificador, aposición. Y ojo, se enseña también en el predicado, sí te enseñan en primaria y en secundaria, te enseñan el núcleo predicado, el objeto directo, el objeto indirecto, el circunstancial. Ojo, se enseña todo eso. Ahora, hace un momento, y como te dije,
lo importante de aprender sujeto y predicado no es exactamente saber sujeto y predicado, sino poder hacer el análisis de toda una oración encontrando todos estos elementos en una oración. Va a haber oraciones que tengan núcleo y solamente modificador indirecto, y en el predicado que solamente tengan núcleo. ¿Ya? Ojo. ¿Ya? Entonces, pero van a haber oraciones que tengan todo esto. Y ahí ya va a ser un poco más complejo, ¿no? Que tengan casi todo. Entonces ahí va a ser un poco más complejo. Y a eso es a lo que se apunta cuando desarrollamos este tipo de tema. Ahora, para saber cada una de estas cosas necesitamos las categorías gramaticales, porque aquí el núcleo del sujeto siempre va a ser un sustantivo, ojo, un sustantivo o un pronombre, ¿sí? En el núcleo predicado, ¿qué palabra va a ser el núcleo predicado? Un verbo, siempre un verbo, o si no una perífrasis, como hemos visto, ¿sí? Un verbo o perífrasis, ¿no? Cualquiera de las dos. Entonces, y lo demás tenemos que saber categorías gramaticales o se resuelven con preguntas, como en el caso del objeto directo, que se resuelve haciendo la pregunta ¿qué? Más el verbo, ¿no? Y ahí la respuesta me va a dar el objeto directo. Esto, ojo, esto lo vamos a repasar la próxima semana, ¿sí? Esto lo vamos a repasar la próxima semana, ¿sí? Para trabajar lo que es análisis de la oración, como lo hice hace un momento con cada una de las oraciones, ¿no? Para poder encontrar núcleo del sujeto, modificador directo, y que en una oración tú puedas hacer esa clasificación que yo estaba realizando hace un momento. ¿Ya? Entonces todo esto lo vamos a hacer la próxima clase, el próximo miércoles, rapidísimo, pero ya te avancé esto, mira, el sustantivo, pronombre, verbo, perífrasis. Voy a buscar una diapositiva que ya lo tenga escrito para yo no estar escribiendo y solamente explicar y mostrar ejemplos. ¿Ya? ¿Ok? En este caso, la tarea del día de hoy, como todavía no hemos completado esto, solamente va a ser el esquema, ¿ya? Me envías tu esquema para que no tengas tanto trabajo en este curso. En el siguiente sí te voy a dejar unas preguntitas, ¿ya? Ok, vamos entonces a cerrar y hasta aquí la clase del día de hoy, ¿ya? Sí, Listo. Que tengan una bonita mañana, nos vemos más tarde. ¿Sí? ¿Listo? sí. Chao. Chao, chao, chao. Chao, chao, señor.